La reforma del Estado se ha basado fundamentalmente en la reforma política, que tuvo sus primeros indicios en el año de 1953 con el voto de la mujer. Posteriormente, en 1977 hasta la legislatura pasada, se introdujeron una serie de reformas constitucionales tendientes a mejorar el desarrollo democrático de México. A partir de 1985 y por sugerencia de Estados Unidos, los países de América Latina debían abandonar sus políticas económicas proteccionistas y en su lugar cambiarlas por otras orientadas a mejorar la eficiencia, facilitar el funcionamiento de los mercados y reducir la intervención estatal de las actividades económicas. Ese conjunto de metas son la esencia de las reformas estructurales. From her hell too far away, you're my only. You're so sad. Hay que considerar que en lo laboral el gobierno del panista Felipe Calderón tuvo un saldo negativo, pues al inicio de su gestión se autodenominó y vendió electoralmente como el presidente del empleo, y al final de su mandato sí quedó como el presidente del empleo, pero informal, pues según cifras oficiales, poco más de una tercera parte de los mexicanos que trabajaban lo hacen desde el sector informal, área que no paga ningún tipo de impuesto. Es decir, en 12 años de gobierno, la política panista, además de no haber tenido estrategia para combatir con buenos resultados a la violencia, tampoco la tuvo en materia laboral y por ende no aumentaron los dineros para invertir en materia social, que como sabemos provienen de la recaudación efectiva de impuestos. Until we fall apart, and we are. Las reformas de primera generación fueron las impulsadas por los organismos internacionales tras los postulados del Consenso de Washington, como la liberación económica y la estabilización de la macroeconomía. No tuvieron el impacto económico y sobre todas las cosas no tuvo el impacto social esperado. Como respuesta a esto, surgen las reformas de segunda generación orientadas a la reforma del aparato estatal. Este trabajo explora la orientación ideológica y conceptual que ha guiado el proceso de reformas económicas en América Latina, diferenciando la puesta en marcha de las medidas en dos generaciones. Partimos de la idea de que la transición entre generaciones de reformas obedece a un cambio de las concepciones ideológicas y teóricas que sustentaron las reformas iniciales, producto de las experiencias de fracaso y oposición que han tenido los ajustes. Se concluye que existió un giro conceptual, expresado por los pasos del enfoque de las expectativas racionales, el cual sustentó una política de choques externos mediante medidas de ajuste y de reducción del Estado a disciplinar a los agentes económicos, al enfoque neoinstitucional que concibe de las reformas como proceso de creación de instituciones acordes para el buen funcionamiento del mercado, reconociéndose ahora al Estado como un mecanismo básico para reducir los costos de transacción de dichos agentes del mercado. Los temas que comprende esta nueva etapa de la construcción de la transparencia en México están plenamente discutidos y avalados por los sectores social, académico, político y público, así como por los especialistas que ya han emitido opiniones y reflejan un avance democrático para descorrer los velos de la opacidad y abrir las arcas de la secrecía. En general, el nuevo modelo económico, también conocido como neoliberal, contempló las siguientes políticas públicas: disciplina fiscal, liberalización comercial, reforma fiscal e impositiva, reorientación del gasto público hacia la educación y la salud, tipo de cambio competitivo. En sí, las reformas de tercera generación son: reforma financiera, modifica el esquema de trabajo de los bancos para mayor disponibilidad de préstamos y mejores créditos,
medidas rigurosas y severas a evasores. Reforma hacendaria. Aumentar el IVA de 11% al 16% en las fronteras. Además de distintos alimentos que se les aplicó un impuesto junto con las empresas mineras. Telecomunicaciones. Permitir inversión extranjera en telecomunicaciones. Reforma educativa. La evaluación de maestros determina el ingreso, permanencia y ascenso de estos. Reforma política. Reelección de senadores, diputados y alcaldes. Se crea el INE. Reforma energética. Entrada de capital privado al sector energético. México necesita de todas estas reformas que se han aprobado y discutido tanto estos últimos meses. Nunca es tarde para mejorar, pero México las necesita con todos estos sucesos que han pasado últimamente. Una reforma en cualquier país siempre es necesaria, hasta el país más avanzado necesita de ellas. El gobierno actual ha sido cautivador de múltiples miradas a nivel internacional por hacer lo que decenas de países no pueden o no pudieron durante décadas: unir las principales fuerzas políticas del país para impulsar reformas y una imagen de unión a nivel mundial que crearían cambios, ya siendo por reformas o invitando a la comunidad internacional a invertir y poner los ojos en nuestro país. Estas propuestas no son del todo nuevas, sino habían sido reprimidas por varios grupos políticos durante sexenios pasados. Pero cuando se creó el Pacto por México, se volvieron a impulsar estas, y siendo aprobadas se veía un claro futuro mejor para el país. México, siendo una de las 20 potencias a nivel mundial, siendo más específicos la 14ª, debe de apostar por cambios para la mejora y resolver aquello que no lo deja.